Chicos, muy buenas tardes. Los saluda su profesor Manuel Taguada de Ciencias Sociales. Y bueno, para continuar hoy día con nuestras clases de historia, hoy nos toca ver Primera Revolución Industrial. Después de haber visto en los videos anteriores de otros autores, que no son míos, que les pasé sobre las rebeliones indígenas. Les pasé el video de mi profesor de universidad, el profesor Mendieta, que es también profesor de academia y es muy bueno. Ya hablaremos de eso en un Zoom, pero más que todo, lo que hemos visto en la clase anterior es la respuesta a un movimiento interesante de parte de la corona española conocidas como las reformas borbónicas. El primer video que pudimos ver, ¿te acuerdas? ¿Qué eran las reformas borbónicas? Nah, acuérdate, esta es la señal. Las reformas borbónicas son nada más y nada menos que las nuevas políticas que va a asumir la corona española para sus colonias en América, para exprimirlas más, para sacarles el jugo. Como eso pasó, en algún momento algunos sectores indígenas o algunos sectores que tenían control sobre los indígenas se dieron cuenta que esto afectaba a sus bolsillos y comenzaron a rebelarse. Uno de esos fue Gabriel Condorcanqui, ¿no? Conocido como Tupac Amaru II, ¿no? Eh, Ese fue uno, el otro fue Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y bueno, vimos estas dos rebeliones ya en el video que les pasé la vez pasada. Vimos cómo José Gabriel de Condorcanqui, a pesar de solamente luchar por su bolsillo, se identificó con las luchas del pueblo indígena por el abuso que ellos sufrían. Finalmente luchó también por su liberación, ¿no? Pero el inicio de todo fue luchar por su bolsillo. Entonces vimos cómo hubo una respuesta a las reformas borbónicas. Pero, ¿por qué se dieron las reformas borbónicas en el mundo? ¿Por qué el mundo comienza a cambiar y comienza a dejar de lado este tema? Porque acuérdate, yo te conté, se está dejando de lado un sistema feudal. O sea que tú tienes tierras, tus tierras tienen siervos, producen, lo principal se va para el castillo, lo demás para los siervos y para la gente que vive alrededor, ¿no? Básicamente lo que está cayendo es el feudalismo. Todo sacarlo de la tierra, que la riqueza provenga de la agricultura, eso ya está acabando y está renaciendo o está naciendo una nueva forma de producir, una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de economía. El comercio está reventando todo, está ganándole a todos, al feudalismo, al esclavismo. El comercio es el camino, el futuro, pero falta algo para que el comercio explote. No es suficiente con las reformas borbónicas, con modernizar todo el sistema feudal de antes. Las reformas borbónicas no eran más que modernizar cómo es que había explotación a nivel feudal. Era una modernización, pero no dejaba de ser un régimen feudal, colonial. Hay que modernizar más las cosas. Y en Europa, después de estas reformas borbónicas, después de todo esto, comienza la, el comercio, después de estar en Florencia, comienza a empujar a los gobiernos a ser más amplios con sus políticas para que permitan comerciar, porque el comercio está generando más riqueza que simplemente la agricultura, que simplemente el feudalismo. Entonces, los gobiernos comienzan a abrir sus políticas, comienzan a establecer políticas para que el comercio, para que la producción se eleve. Y aquí vemos ya una línea divisoria entre lo que era el feudalismo y lo que viene a ser más adelante el capitalismo, el nuevo sistema económico político basado en el comercio y la producción. La primera revolución industrial, más adelante la segunda, que es ya la estocada final, y la revolución francesa, que son la estocada final al capitalismo, pero vamos a ver una línea divisoria. La primera incursión de la humanidad a impulsar, ¿no?, un nuevo sistema económico político, el capitalismo. La riqueza ya no va a estar en la agricultura y en la siembra simplemente de grandes terrenos llamados feudos. Ahora la riqueza va a estar en el comercio, en la producción de nuevos productos. Entonces hoy vamos a ver este tema, vamos a achicar. La primera revolución industrial, mira para acá, a ver. Mira para acá, la primera revolución industrial. El primer gran cambio mundial que nos permitió darnos cuenta que el feudalismo, que lo que viene siendo eh, simplemente la agricultura, no era tan provechoso y que necesitamos un nuevo sistema económico político, ¿no? Pero vamos a seguir viendo por aquí.
¿no? Por aquí algunas cositas de esta primera revolución industrial. Mira, hemos tenido, o se dice que hasta ahora estamos en la tercera revolución industrial, pero sobre todo científicamente podemos asegurar la primera y la segunda. Con la primera revolución industrial, que es la que vamos a explicar hoy día, ¿cuál es lo que fundamentalmente nos va a permitir utilizar las máquinas? Bueno, la máquina de vapor, como dice acá, lo que nos va a permitir modernizar todas las fábricas, todas las manufacturas, dejar de hacer las cosas a manos y de verdad hacer una revolución en la industria, porque antes la industria solo era a mano. Por ejemplo, en un taller yo fabricaba al día 50 escobas. Gracias a esta revolución voy a fabricar 1000 escobas. Entonces, ¿qué pasa? En Europa encuentran o descubre James Watt, un inventor, la máquina a vapor. Y gracias a esa máquina a vapor paso de generar solamente 10 escobas o 50 escobas al día a 1000 escobas al día, porque ahora aparecen nuevas máquinas. Y no solo eso, ahora puedo también transportar mis productos más rápido, porque con la máquina de vapor aparece, también va a aparecer, a ver, va a aparecer el ferrocarril, mira, básicamente que avanza a vapor o que avanza a carbón. Esa es la primera revolución industrial. Aquella revolución en donde aparece una nueva forma de energía, que es el vapor, y que va a impulsar a que en el mundo ya no solamente se produzca manualmente, sino ahora con máquinas a vapor, ¿no? Entonces ahora se produce muchísimo más, ¿no? Vamos a ver más adelante en la segunda revolución industrial que ya no se utiliza solo el vapor, sino ahora se van a utilizar los combustibles fósiles, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, el petróleo, ¿no? El diésel, ya la gasolina y también la electricidad. Pero esa es la segunda parte de esta revolución o la segunda revolución industrial. Hoy solo vamos a ver la primera, cómo es que el mundo se atreve a modernizarse y a pasar solamente del feudalismo al capitalismo que lo vivimos hasta hoy. Pero un capitalismo mercantil todavía, ¿no? Un capitalismo donde lo más importante es comprar y vender. La producción todavía puede pasar a un segundo plano. Entonces vamos a pasar por aquí. Estamos en la primera revolución industrial, ¿no? Lo más importante de esta revolución industrial, entonces, ¿qué va a ser? La aparición de una maquinita, la máquina de vapor, es lo que nos va a permitir modernizar todo. Pero vamos viendo cuándo aparece esta revolución industrial. Y esta revolución industrial aparece más o menos por el siglo XVIII. En el 1700, allá en Europa, comienzan a proliferar las fábricas que utilizan máquina de vapor y que comienzan a dejar el trabajo manual de lado. Ya no sirve tanto el trabajo manual, ya no tengo que usar 10 obreros para que fabriquen 50 escobas, ahora voy a utilizar las máquinas y voy a contratar solo 5 obreros, pero los voy a hacer trabajar más. Entonces se producía en masa, ¿no? Más o menos entre 1780 y 1860, o sea, en el siglo XVIII, ¿no? Comenzó, se dice, en Gran Bretaña, en Inglaterra, por esos lugares, por eso Inglaterra se convierte en una potencia luego de la revolución industrial. Acuérdate, ¿cuáles eran las potencias más importantes de este periodo hasta antes de la revolución industrial? Dos países, España y Portugal, fueron tan grandes que estos señores se dividieron el mundo con una línea, ¿no? ¿No? Con una línea. España se llevó México, se llevó Perú y bueno, Portugal se llevó una parte de Brasil y algunos otros países. O sea, los dos países más importantes porque comenzaron a cambiar al capitalismo, ¿no? Abriendo mercados, sacando recursos naturales, fueron España y Portugal. Pero gracias a esta revolución industrial va a aparecer esta, esta nueva potencia mundial, ¿no? Lo que viene siendo Inglaterra, porque ahí se va a gestar la primera revolución industrial, se van a dar inventos muy importantes para que la industria avance, ¿no? Para una transformación radical de su economía, como dice acá. Pero no solamente una transformación en su economía, sino también en su sociedad. Vamos a ver algunas características, vamos a ver antes de pasar a las causas, consecuencias y todo. Algunas características. Primero, el mundo está creciendo de manera desmedida. Como hay más recursos, hay más que comer y se está abandonando el feudalismo, bueno, la gente está aumentando, ¿no? Y la gente resiste más a las enfermedades que aplastaron a Europa más o menos en la Edad Media. ¿Te acuerdas?
bueno, quizás no, una de las enfermedades que fue más peligrosa que el coronavirus y mató muchísima más gente fue la peste bubónica, o conocida también en su segunda fase como la peste negra. Aproximadamente por los 1100 en adelante fue algo que comenzó a destruir toda la sociedad feudal como la conocemos. La sociedad comenzó a bajar en número y más aún todavía porque la iglesia prohibía ciertas cosas como bañarse o prohibía que críes gatos y así se difundía más la peste bubónica. ¿Cómo, profesor? ¿Los gatos qué tienen que ver? Claro, lo que pasa es que la peste bubónica la transmitían las pulgas de las ratas y donde hay gatos hay menos ratas, pero como los gatos eran considerados por la Iglesia Católica como un animal impuro, entonces no se permitía que estén en las casas y las ratas andaban por todos lados. Esta era una situación muy difícil para la humanidad, murió más de un tercio de Europa, murió mucha gente, mucho más peligroso que el coronavirus inclusive. Entonces fue una enfermedad muy triste. Sin embargo, ya la humanidad en estos tiempos, siglo XVIII, se comienza a recuperar de lo que viene siendo estas enfermedades y comienza a crecer la población, ¿no? Esta población que ha crecido, ¿no? Que vive en los feudos, va a comenzar a migrar a la ciudad porque se da cuenta que ya el feudo no produce tanto. Entonces en las ciudades va a encontrar las manufacturas, como que los primeros talleres, en donde ya no solamente se ve una visión económica de la agricultura, sino ahora de producir telas, de producir ropa, de producir nuevos productos. Entonces va a viajar a la ciudad y va a haber, como va a haber más gente, va a haber más mano de obra y también más clientes que compren. Entonces los mercados van a crecer, tanto así van a crecer que, ya sabes, España y Portugal tuvieron que viajar por todo el mundo para buscar nuevos mercados y nuevas materias, porque no era suficiente con sus países. ¿Qué más? Tenemos transformaciones agrícolas, ¿no? Básicamente en Gran Bretaña muchos de los grandes propietarios de tierra, los grandes señores feudales, comienzan a cambiar las formas de explotar su tierra porque se dan cuenta que ahora lo que está dando más crédito, lo que está dando más ganancias, ya no es solamente explotar la tierra con la agricultura, sino el comercio. Entonces yo voy a producir menos, pero ahora voy a producir qué cosa? Voy a producir productos que no siempre se ven, no siempre se ven en todos lados. Entonces me van a dar más productos por esto porque son productos escasos. Entonces va a haber una transformación. Ya no se va a producir un montón de productos como tal, sino quizás solo productos selectos, ¿no? Va a haber una transformación sobre cómo se hace la agricultura, ¿no? Vamos a pasar del feudalismo al capitalismo poquito a poquito así. Y bueno, comenzamos a ver que en esta sociedad de la revolución industrial, a ver, vamos a ver, en esta sociedad de la revolución industrial, las técnicas van cambiando, ¿no? Van apareciendo las máquinas. Entonces van apareciendo las máquinas que van reemplazando al ser humano, pero ojo, igual se necesita el ser humano. Yo voy a contratar ya no 10 aprendices en mi manufactura, sino voy a contratar 5, ojo. Pero eso no significa que ustedes trabajen menos, van a trabajar el doble, porque ahora su trabajo es menos pesado, supuestamente. Solo es apretar un botón de la máquina. Y no, muchas veces no era así. La gente en estos tiempos trabajaba 10, 12 horas y trabajaban niños también. Pero bueno, continuemos. Continuemos. Había mejores técnicas gracias a la máquina de vapor, aparecieron las máquinas, pero también esto generó que hubiera más explotación hacia quienes, hacia los obreros. Bueno, como había pues un sistema de automatización, porque ya existían máquinas, se producen nuevos productos, ¿no? Las telas, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya no solamente va a haber una manufactura. ¿Te acuerdas que te dije que eran como talleres? Ya, ahora no solamente con la aparición de estas máquinas se va a explotar más al trabajador, sino que yo voy a ampliar mi taller. Ahora ya no va a ser un taller, una manufactura, ahora se va a llamar fábrica, ¿ya? Ahora yo voy a tener cientos de trabajadores. Profesor, pero usted me ha dicho que ahora va a contratar menos personas porque hay máquinas. Sí, pero eso es al inicio. Luego voy a querer ampliar todo y voy a comprar más máquinas y voy a contratar más trabajadores. Obviamente sin máquinas hubiera construido más,
perdón, contratado más. Pero ahora que tengo máquinas, igual voy a contratar quizás el mismo número de trabajadores que tenía antes, pero que trabajen más tiempo. Voy a ampliar todo. Entonces ya no va a ser simplemente un tallercito, ¿no? Con 10 personas. Ahora va a ser una fábrica gigante con 100 trabajadores y con 3000 máquinas. Así gigantesco. Así como las fábricas que conoces ahora aparecieron gracias a la primera revolución industrial. Entonces, el mundo se está transformando, al menos el mundo de Europa se está transformando. Va a aumentar la población, va a haber una revolución agrícola, ¿no? Que va a permitir que la gente siembre cosas selectas y se van a mejorar las técnicas, como dice acá, porque van a aparecer las fábricas con mayores máquinas, pero va a generar más explotación para los trabajadores. Van a trabajar embarazadas, niños, van a trabajar obreros 18 horas sin poder dormir. Pero esto va a generar una producción brutal. Se va a producir muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, va a haber abundancia en lo que es el algodón. El algodón se va a producir, pero de manera increíble, ¿no? Increíble. Eh, Vamos a ver que el algodón es el primer producto que se utiliza en la revolución industrial y va a generarse mucha abundancia. Vamos a ver que los costos de producir algodón van a reducirse, por lo tanto yo voy a poder producir más. Entonces vamos a ver que el mundo se transforma. El mundo se transforma porque ahora produzco más a menor costo y encima todo el mundo me quiere comprar mi producto. Parece que es el futuro esto de la revolución industrial. Bueno, para estos tiempos, ¿no? Más allá comienza a aparecer una industria que parecía que podría haberse superado en el tiempo anterior en el que solamente se sacaban minerales y comienza a retomarse el uso del hierro, pero ya no solamente para hacer espadas y escudos, sino para hacer máquinas, ¿no? El hierro va a ser fundamental. La industria siderúrgica, así se llama. Entonces vamos a utilizar el hierro ahora gracias al vapor, no solamente para armas, como era pues una espada, un escudo, una armadura, sino también ahora para la vida cotidiana, para hacer instrumentos para comer, ollas, para las máquinas, ¿no? Entonces el hierro va a cobrar importancia nuevamente, pero ya no solamente para el campo militar. Y fundamentalmente, una consecuencia fundamental del desarrollo de la revolución industrial va a ser lo que vamos a ver aquí. A ver, esto de aquí. Aparece un nuevo modo de transporte. Antes el comercio no era tan bueno, por eso más importante era el feudalismo, y no, los señores feudales detestaban en cierta parte el comercio, por una sencilla razón. ¿Cómo transportar? Por ejemplo, si tú me haces un pedido de 1 tonelada de papa, digamos, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo llevarte eso sin generar gastos de transporte y todo? Costaba mucho transportar las cosas. Entonces esto de comerciar no me salía muy a cuenta. Mejor seguía sembrando, seguía generando o alimentando el sistema económico basado en la agricultura, el feudalismo, porque era más barato. Pero ahora que tenemos el carbón y el vapor, van a aparecer estas máquinas llamadas los ferrocarriles. Y ahora yo en estos vagones que ves aquí voy a poder mandar 5 o 6 toneladas de alimento y va a llegar rapidísimo. Entonces también hay un cambio muy importante. No solamente aparecen fábricas, se produce más y mejor y a menor costo, no solamente aumenta la población, se va a utilizar de nuevo el hierro, el algodón, sino que ahora se va a revolucionar también, ¿sabes qué? El transporte. Vamos a poder transportar los productos de manera más rápida, vamos a poder transportar a la gente de manera más rápida gracias a que en esta primera revolución industrial aparece el vapor, que es lo que va a mover las turbinas de estos ferrocarriles y va a mover sus llantas, ¿no? Y nos va a permitir llegar rápido. El ferrocarril es uno de los principales elementos de esta revolución industrial, pero no solamente en el tema de la tierra, sino que también el transporte en el tema del mar, porque antes tú te tenías que desplazar, a ver, vamos a aumentar un rato esto, antes tú te tenías que desplazar en el mar mediante unos barcos o unos buques que eran llevados a alta mar bajo qué fuerza, bajo la fuerza del viento, o sea, los barcos veleros. Si no había viento, demorabas pues en llegar a tu zona, siempre tenía que haber viento. Entonces, ahora le van a adherir la máquina a vapor, ¿sabes a qué? A los barcos. Y los barcos, haya o no haya viento, se van a movilizar, por lo que ahora las cosas se van a mover más rápido, ¿no? Aparecen los primeros barcos a vapor.
Obviamente no tanto como en la segunda revolución industrial, pero aparecen los primeros barcos a vapor y eso va a facilitar mucho el transporte. Entonces ya vemos el ferrocarril, el barco a vapor, el transporte se está transformando mucho. Interesantísimo en esta primera revolución industrial. Mira aquí los ferrocarriles y el vapor, uno de los más grandes cambios en la revolución industrial. A ver, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Entonces, en esta revolución, esas van a ser una de las consecuencias, ¿no? Va a surgir un nuevo sistema de transporte, las ciudades van a aumentar, pero también ya van a dejar de existir trabajadores en las manufacturas porque estas se van a convertir en fábricas. Y acá hay algo muy interesante, surgen nuevas clases sociales. ¿Te acuerdas cuál era la clase, perdón, ¿te acuerdas cuál era la contradicción del ser humano al inicio de todas de toda su existencia, el humano contra la naturaleza? Claro, la naturaleza nos dominaba y nosotros les ganamos. Cuando apareció el esclavismo, ¿te acuerdas? El amo contra el esclavo, el humano contra el humano. Más adelante en el feudalismo era el señor feudal que tenía la tierra contra el siervo que era el que trabajaba la tierra. Ahora van a aparecer dos nuevas clases sociales. Ya no solamente va a estar el siervo y el señor feudal, sino va a estar aquel que trabaja en la fábrica y el dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica era conocido como el burgués, porque venía de los burgos, que eran pues ciudades como municipios que conoces ahora. Estos señores eran dueños de manufacturas, de talleres, pero cuando sale la máquina a vapor gracias a la revolución industrial, amplía sus talleres y los convierte en fábrica. Muy bien. Para trabajar en la fábrica llamaba a un grupo de personas, que eran los que trabajaban antes. Pero ahora ya no van a ser solamente aprendices, oficiales, maestros, sino van a ser gente que esté a cargo de las máquinas. Y como está a cargo de las máquinas, va a trabajar por más tiempo. A esto se les va a llamar el proletariado. Son personas que van a trabajar en las fábricas, o sea, los trabajadores. Entonces va a chocar de nuevo una contradicción. El dueño de la fábrica, la burguesía, contra el que trabaja en la fábrica, el proletario. Van a aparecer dos nuevas clases sociales que van a estar en contradicción hasta hoy en día. Tu papá, tus padres de familia son explotados o son una clase dominada por los que tienen los medios de producción o son dueños de la fábrica. Profesor, pero mi papá no trabaja en una fábrica. Bueno, por ejemplo, tu papá, tu hermano, tu mamá pueden trabajar quizás no en una fábrica, pero sí haciendo taxi. Y le alquilan el taxi. El dueño del taxi vendría a ser el explotador y tu papá que utiliza el taxi el explotado. Entonces hay esa contradicción todavía, ¿no? Aparece estas dos nuevas clases sociales. Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen definitivamente. Va a cambiar el transporte, se va a utilizar el hierro, se va a producir más y mejor a menor costo, por lo que voy a tener que ampliar aún más los mercados. Muy interesante, ¿no? Vemos por acá eh, que los campesinos siguen existiendo, pero ahora más importante va a ser el proletariado, los trabajadores. Más bien van a comenzar a abandonar el campo los trabajadores, y eso lo vamos a ver ya en la Revolución Francesa. Los campesinos comienzan a reducirse porque ahora lo que daba más dinero era la fábrica. Entonces yo me voy mejor a trabajar a la fábrica, y las fábricas estaban en las ciudades. Eh, Se consolida un nuevo sistema económico político, pero se consolida en lo económico nada más. Más bien luego, gracias a la Revolución Francesa, se consolida en lo político. ¿Qué es el capitalismo? ¿No? Si ya de por sí España y Portugal, con los viajes hacia Europa, perdón, hacia América, habían expandido el capitalismo mercantil, la compra y venta, con esta revolución industrial, con este avance de las fábricas, de la burguesía, del proletariado, se consolida el capitalismo en lo económico, pero un capitalismo industrial, ya no mercantil. Ahora lo más importante ya no va a ser solo la compra y venta, sino la industria, la fábrica. Eso va a ser lo más importante, la producción en masa. Profesor, ¿qué es una producción en masa? Producción en masa, vamos a ver la comparación. Una cosa es que yo produzca 10 de estas cucharas al día en mi trabajo, y otra cosa es que yo produzca 100.000. Voy a producir 100.000 porque tengo máquinas. Esa es producción en masa, o sea, grandes cantidades de productos comienzan a salir en este tiempo. Por eso es que había abundancia, ¿no? Más que en anteriores periodos. En anteriores periodos había abundancia de alimentos, ahora va a haber abundancia de productos, ¿no? Entonces esas son
algunas de las consecuencias económicas, ¿no? Vamos a ver por qué países se fue ampliando este capitalismo o esta revolución industrial. El primer país de donde surge, ya sabes cuál es, Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Fue la cuna de esta industrialización y se convirtió en el primer lugar en donde habían muchas fábricas, ¿no? Ellos lo que exportaban eran telas, básicamente, ¿no? Y fue la potencia mundial en industria en estos tiempos, ¿no? Grandes fábricas, grandes cantidades de obreros, se explotaba al trabajador de manera muy brutal en esta Gran Bretaña. Más adelante también otro país que se industrializa y que saca muchas fábricas va a ser Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía grandes cantidades de campesinos que al darse cuenta de que la riqueza ya no se estaba dando por parte de la tierra, sino por parte de las fábricas, pasan a las ciudades para trabajar en las fábricas. Teníamos grandes cantidades de mano de obra. La agricultura casi no tuvo cambios, solo que se redujo un poquito la utilización de los campesinos, que pasaron a convertirse en trabajadores proletarios. ¿Qué es un trabajador proletario? El que trabaja en la fábrica. Bueno, eh, quizás alguna posibilidad era que Francia, o alguna característica importante era que Francia no tenía las mismas cantidades de carbón y de hierro que sí tenía Gran Bretaña, ¿no? Por eso fue un poquito más lento este proceso de industrialización, pero Francia fue el otro país que también se industrializó, ¿no? Otra potencia mundial que aparece un, para tapar a España y a Portugal, ¿no? También vamos a ver a Alemania, Alemania en estos tiempos, que tenía como países a Prusia, ¿no? Eh, lo único malo de Alemania es que tenía países que se reconocían como parte de Alemania y otros países que todavía no se reconocían así, ¿no? Fue un país donde también proliferaron las fábricas, ¿no? Sobre todo en los lugares del sur, ¿no? De Alemania, como Baviera, Darmstadt, ¿no? Pero también fue lento. O sea, lo que estamos viendo aquí es que en el capitalismo mercantil, cuando tú buscabas mercados y materias primas, no buscabas transformar las materias primas, las grandes potencias fueron ¿quién? España y Portugal. Pero ahora con la primera revolución industrial, con el capitalismo industrial que es mejor que el mercantil, ahora van a aparecer nuevas potencias mundiales que le ganan a España y Portugal. Gran Bretaña, Francia y Alemania. Mira cómo cambió todo el mapa. Ya no van a ser las grandes potencias España y Portugal, sino Gran Bretaña, Francia y Portugal. Ha cambiado el mundo ahora, hay nuevas potencias mundiales. Pero aparece también como colado un nuevo país que también va a comenzar a dar que hablar y ya mucho más adelante, como 100, 200 años adelante, se va a convertir en la potencia mundial más importante. Estados Unidos aparece con sus primeras iniciaciones sobre industria, ¿no? El único problema que tenían era que los Estados Unidos se encontraban en América y no tenían tanta mano de obra, como si habían indígenas aquí en el Perú, ellos no lo tenían, los habían exterminado. Y la gente que venía de Inglaterra hacia Estados Unidos, porque en Estados Unidos fue gente que escapaba de una persecución religiosa desde Escocia y Gran Bretaña, esta gente era muy poca todavía como para abrir fábricas, pero ya estaban pensando en industrializar Estados Unidos. La industrialización da más que la agricultura o que el feudalismo, entonces vamos a pensar en este capitalismo. Entonces ya ves, aparecen nuevos países, ¿no? Y yo te voy a preguntar en tu examen cuáles fueron los países que reemplazaron a las grandes potencias del capitalismo mercantil que eran España y Portugal. Y tú me vas a decir Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Esas son las nuevas potencias mundiales. Bueno, consecuencias. Consecuencias, vamos a reducir esto. Algunas de las consecuencias. A ver. Algunas de nuestras consecuencias. Esto es la máquina de vapor inventada por James Watt, lo que nos permitió construir ferrocarriles, máquinas de vapor, el barco a vapor, ya te dije, o sea, lo más importante de esta revolución industrial es la máquina de vapor. Definitivamente es lo que nos permitió crear las fábricas, porque con eso se creó las máquinas, lo que transformó toda la sociedad. Entonces,
Continuando, una de las consecuencias es que surge dos clases sociales, la burguesía, que es el dueño de la fábrica, el proletariado, los trabajadores, surge el capitalismo industrial, ¿no? La gente va a dejar de concentrarse en el campo, en el feudalismo se concentraban en el campo, ¿por qué? Porque en el campo estaba el trabajo para ser siervo, y ahora se van a concentrar ¿dónde? Se van a concentrar en las ciudades, claro, claro que sí. Ahora se van a concentrar en las ciudades. Concentrados en las ciudades van a ser parte de las fábricas y se van a convertir en proletarios. Ahora las ciudades vuelven a cobrar importancia. Eh, ¿Te acuerdas que yo te había dicho que antes las ciudades se construían alrededor de los templos? ¿No? De los templos, del lugar en donde se adoraba al dios. Ahora los dioses van a ser las fábricas, porque todas las ciudades van a estar alrededor de las fábricas. Muy bien. Aumenta la producción, yo voy a aumentar mi producción de 100 por día a 1000 por día, entonces voy a poder vender más y más barato, entonces el sistema de comercio revienta, se hace una gran economía, una gigantesca economía, y como necesitamos vender lo que producimos, se va a generar un segundo viaje para invadir países. ¿Te acuerdas que el primer viaje había sido Portugal con España hacia América? Ahora se va a generar un segundo viaje, pero ahora hacia África. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también cambia el mundo de las ideas. Cambia el mundo de las ideas porque va a surgir tanto gente que apoya este nuevo capitalismo, esta nueva forma de economía, como gente que está en contra y quiere regresar a lo anterior, ¿no? Gente que dice, bueno, esto de las industrias nos van a destruir, hay que regresar a la monarquía, al feudalismo. Hay gente que va a hacer la crítica de que este nuevo sistema económico explota al trabajador y por eso hay que superarlo, que son los socialistas utópicos. Y más adelante, no, y bueno, más o menos por ahí también eh, gente que apoya esta revolución industrial y que hablan de que el capitalismo es una nueva etapa, una mejor etapa para el ser humano que lo era, que son los ilustrados, que es lo que vamos a ver en un momento más. Aquí en tu libro, este tema está en la página 93 y 94 de Historia Universal. Mira, ahí tú tienes los principales inventos. Obviamente no hay revolución que haga industria sin inventos. Y el principal va a ser la máquina de vapor, hecha por James Watt. Entonces lo que tú me vas a hacer es, la tarea es la siguiente, ¿no? Dibuja a James Watt, su máquina de vapor y hazme su biografía, ¿no? También te doy la posibilidad de dibujar dos inventos y hacer la biografía de dos inventores más del cuadrito que está ahí. Mira, todos estos inventos son los que permiten hacer un eh, hacer una revolución en la industria, ¿no? Entonces, lo que quiero que comprendas es que el mundo se transformó no solo a nivel económico, sino que esta transformación a nivel económico permitió que se transforme la sociedad. Ya no van a ver la importancia de los campesinos ya no va a ser tan grande porque ahora más importante va a ser el proletario, la importancia de las ciudades ya no va a ser más grande que antes porque antes todo estaba concentrado en el campo, entonces va a cambiar mucho la sociedad, no va a aparecer una nueva clase social que le comparte el poder inclusive a los señores feudales, el dueño de la fábrica va a ser casi igual de poderoso. Eso es lo que quiero que comprendas, cómo la sociedad cambia a partir de un cambio económico, ¿no? Cambia la economía y también cambia la sociedad, ¿no? Acá la religión va a perder un poco de importancia porque más importante va a ser la ciencia. Pero eso lo vamos a seguir explicando en breve. Entonces, esa es tu tarea, dibujar a James Watt con su biografía y su máquina de vapor y dos inventores más. Ahí te lo dejo. Vamos a continuar con la ilustración.